Qué importante es comunicar, ¿verdad? Pues bienvenidos al podcast de la Conrevolución, un espacio donde vamos a compartir nuestras experiencias y de esa forma a aprender todos juntos. ¡Empecemos! Bienvenidos a un nuevo podcast de la Conrevolución. Hoy hablamos de nuevo con Laura Gabriel. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto. Encantada de estar aquí otra vez, me encanta. Hombre, somos un equipo y seguramente tendremos muchas veces más que hablar. Eso es lo importante. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Laura? Pues hoy os traigo los 4 tipos de oradores que puedes ser. Que como digo siempre, seguro que hay muchísimas más clasificaciones y hoy nos vamos a centrar en esta, que a mí me gusta mucho y que es probable que tú ya seas un tipo de orador, porque todos somos oradores en nuestra vida, con nuestras familias, con los niños, con el trabajo, en las redes sociales si las tenemos. Solo que, como con los tonos de voz el otro día, no solemos saber qué tipo de orador somos. Entonces hoy mi propuesta es contarte los 4 tipos, contarte cada uno un poquito pues de qué va y que puedas identificar el tuyo y sobre todo puedas identificar el que quieres ser para poder trabajarlo. A mí me encanta, Laura, porque ya nos diste además el otro día en el otro podcast un mensaje que es súper potente, que es que nuestra voz es única, ¿verdad? Pero claro, el otro día vimos cómo hacerla aún más única gestionando los tonos y hoy nos vas a enseñar no solo los tonos, sino de forma complementaria el tipo de orador. O sea que la verdad es que es un mensaje que suma y que además seguramente a los oyentes del podcast les va a interesar. Cuéntame, Laura, ¿qué tipo de oradores hay? Pues Alberto, como te decía, hay 4 tipos de oradores en esta clasificación que yo he escogido, ¿vale? Te los enumero. El primero sería el orador informativo, luego vendría el orador motivacional, el orador inspirador o inspiracional y finalmente el orador transformacional. Entonces, si quieres, podemos ir desgranando uno a uno qué características tiene ser un tipo de orador u otro. Venga, pues vamos entonces al primero, el informativo has dicho, ¿verdad? El orador informativo, que si lo ligamos a los tonos de voz, sería el que informa desde el tono rey o reina, sirve para brindar información, para aumentar el intelecto del público, para aportar valor a través de una información concreta. Sirve para compartir conocimientos, mostrar estadísticas, hablar de psicología, de filosofía, de cualquier ciencia. En los informativos, obviamente, es un orador informativo, ¿no? Simplemente tienes un trabajo, que es informar. Ese es tu trabajo, ese es tu cometido. Cuando eliges ser un orador informativo, eso es lo que haces. El profesor de la autoescuela es un orador informativo. Un maestro del colegio le pagan para educar. Su trabajo es la información. Cuando un orador informativo hace algo extra, es un plus. Porque hay oradores informativos que pueden llegar a tener puntos motivacionales, inspiradores o transformacionales. Pero si nos vamos a lo que sería su objetivo único, es dar información. Hacer que la persona que lo escucha aprenda algo. Es ser objetivo también en ese punto, ¿verdad? Tienes esa, entre comillas, falta de emoción, es más objetividad y es dar una información concreta. Sí, es más datos, es más bibliografía, es más... Eso, se liga mucho a la precisión. Y al intentar ser muy objetivos, como tú decías, es difícil, es un reto. Un orador informativo de alta calidad consigue no posicionarse. Qué difícil eso, ¿eh? Pero entonces
Si alguien decide, yo quiero ser orador informativo porque por mi trabajo o por el estilo que yo decido es este, para poder avanzar en ese tipo de orador y llegar a tu máximo nivel, tendrías que aspirar a no meter tu mapa. ¿Qué quiere decir no meter tu mapa? Pues que lo que tú opinas al respecto no importa, no tiene cabida. Nadie que te escuche tiene que saber en qué bando estás, ni qué piensas. Ujú. No, no, la verdad que el informativo es claro, es conciso, es directo, es una información con datos, con bibliografía, con referencias, es una base también muy científica, Uh-huh. ¿verdad? Y bueno, muy directo, sobre Sí, todo. nosotros que conocemos bastante el sector de la salud, pues un orador informativo en estos contextos tiene que dar datos reales basados en estudios con una N suficientemente, bueno, que tenga suficiente relevancia y tienen que ser datos contrastados y publicados en fuentes serias. No puede ser yo creo que, porque Ujú. entonces ya no hablamos de un orador informativo, hablamos de otra cosa. Sí, el Si yo es yo creo que ya creo es una que, coletilla. ya es otra cosa. O según mi experiencia o en base a mi práctica, hablaríamos de otra cosa. Muy buen dato. O sea, no es lo que tú pienses ni lo que tú hayas vivido, sino al final tienes que ser absolutamente objetivo y basarte en ese tipo de información contrastada. Punto. Correcto. Entonces ahí puedes aplicar más o menos emoción, más o menos recursos o más o menos técnicas para que el oyente retenga la información que le estás dando. Porque claro, si tienes un tono de voz plano y neutro durante toda la conferencia, por muy interesante que sea el dato que estás transmitiendo, se te va a dormir la audiencia y esto no le va a llegar a nadie. Entonces aquí ya entran, por eso vamos al siguiente orador, que es el motivacional, que hay técnicas que pueden usar los oradores informativos para que sus datos calen en su audiencia. ¿Vale? Qué bueno. Pues sí, vamos al motivacional, que ese a mí además me gusta mucho. El trabajo de un orador motivacional es inspirar, es despertar el deseo de los demás de hacer algo y aquí viene lo importante de forma inmediata. Tengo ganas de salir de aquí y ponerme en marcha. Ahora. Voy a dejar de fumar. Ahora. Lo voy a vender todo. Es cuando te has quedado sin batería. Entonces es como si te dieran un chispazo, ¿sabes? Como los médicos que te harían la reanimación con las palas, ¿no? Y te dan el chispazo y tiras, y tienes ese chute, ¿no? Y no hace falta estar conectado 24/7, ¿no? O sea, esto es, es algo externo, es energía saliendo que te hace querer hacer algo. Qué Pero bien. esto, pero es corto. Sí, ese es el truco, ¿no? O sea, un motivacional no es a largo plazo, eso seguramente No, luego lo vas a hablar. es eso, es Es, el es chispazo, el es momento, es ese ahora, chispazo, es correcto. lo que haríamos en un anuncio en el que te intentan vender algo. También, yo sabes que tú lo haces con ese enfoque más personal, yo siempre me voy a la publicidad o a las redes sociales. Es ese vídeo que te dice, haz algo y es que Compra, directamente lo compras compra, porque te compra. ha encantado, luego te llega y te llevas el chasco, pero te ha encantado en ese momento y dices, lo compro, ¿no? Sí, y es como, es eso, es muy inmediato, es muy, ¿cómo lo diríamos? Muy visceral. Es Entonces, lo, la persona que es oradora motivacional tiene mucha energía y se tiene que subir al escenario o coger el micro con mucha energía. Y si realmente estás trabajando con tu equipo, por ejemplo, diriges un equipo o estás trabajando en equipo de forma transversal y quieres que hagan algo que tú quieres que hagan, es como, tienes que sacar toda tu energía ahí. ¡Venga! ¡Equipo! ¡Podemos! ¿No? O sea, es un tono guerrero. igual que el informativo era la reina, esta es la guerrera que te dice, venga. Y es como, venga, te paso el chispazo, El, ¿no? muy Entonces, bien. los oradores motivacionales suelen ser temáticos, hablan de un tema concreto y suelen, o sea, lo que tienen que saber es que tienen que reconectar con su público periódicamente. Porque hoy te da el chispazo y pasado mañana se te ha pasado, con lo cual tengo que volver a venir y te tengo que volver a chispar. Porque si Claro, desaparezco, por habértelo dicho una vez, no te va a servir.
O sea, que si eres motivacional, sobre todo es eso, si te planteas ser un orador motivacional, sabes que tienes que utilizar un tono guerrero siempre sin buscar el miedo, o sea, que sea porque le estás moviendo, pero encima tienes que saber que debes estar un poco encima de tu audiencia de forma continuada, porque si no les puedes perder, ¿no? Sí, porque si les vas dando chutes, entonces cuando se les está acabando la pila, les recargas. ¿Sabes? Esto es Braveheart, esto es Mel Gibson, ¿sabes? Ahí, con el caballo, pues claro, eso le servía para una batalla. A la próxima batalla no se iban a acordar de eso. Tenía que No. volver a ir con el caballo otra vez, con la cara pintada, a decirles, venga que podemos. ¿Sí? Muy bien. La Sirve foto de para Mel ese Gibson creo momento. que Claro, se ha quedado seguramente todos aquellos que nos escuchen con esa foto. exacto. La has dado en el clavo. Pues vamos al siguiente orador. Laura, Vale, entonces el ¿cuál es el siguiente orador es el siguiente? inspirador, ¿vale? Y hace un Inspirador. trabajo que va de dentro hacia afuera y te hace conectar con una parte más profunda de ti. Entonces aquí ya empezamos a usar el tono más amante. Tiene una parte de fuerza todavía, tiene una parte de rey todavía, pero ya empezamos a bajar un poco porque es menos energético. Es más de conexión contigo mismo. Es una mezcla del motivacional y el inspirador. Es como más tranquilo, más consciente, más te vas ahí no queriendo hacer cosas, sino me ha dado que pensar. ¿Más empático? Más empático y más de conectar con tu ser, no de hacerte, venga, corre, haz algo, no. Es cuando vas a ver esas películas y a lo mejor pasa una semana y sigues pensando en el mensaje de la película. O te ha dado que pensar y llevas una semana dándole vueltas en tu cabeza porque te ha impactado. Ese es el La lista inspirador. de Schindler. Correcto, Si correcto. seguimos con películas, la de Mel Gibson tenemos claro que era la motivacional. Sí, Un informativo es el informativo. sí, Pero esta sería una lista de Schindler en la que pueden pasar los años que quieran, que si la has visto te acuerdas de la niña de rojo, de que sí, llevaba el abrigo de rojo, que es la sí. única cosa que sale en color, excepto el final, y te sigue haciendo, te pone los pelos de punta. Sí, y luego estoy pensando, por ejemplo, en la película de Woody Allen, la de Match Point. No, esa no la he visto, no la Bueno, conozco. Match Point a mí me dio mucho que pensar, me dio mucho que debatir, porque es una película que trabaja en el filo de si se cae a un lado o se cae a un otro, cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Sin hacer spoiler. Pero sí, es eso. Y cuando hablamos de inspirador, pues a lo mejor es cuando tu hijo o tu hija ha hecho algo que no está del todo bien, no vas a ir con el guerrero a pegarle una bronca, no es momento de motivarle, pero a lo mejor es momento de, ¿por qué crees que esto podrías haberlo hecho de otra manera? Ujú. ¿O por qué crees que tu amigo se ha puesto triste cuando tú has hecho esto? Sí. Y te vas, y te vas. ¿Sabes? Silencio. O sea, es como el de motivacional viene de fuera, es pura energía, es puro contacto, ¿no? Conexión. En cambio, el inspirador es, vengo de dentro, soy un pepito grillo y te hago pensar. Qué bueno, me encanta ese símil también, porque sí es verdad que queda muy claro. Si es una energía que te viene de fuera, tú eres esa energía como comunicador y les haces algo para moverles. Sí, Si eres ese comunicador inspiracional, te metes por dentro, llegas a eso. sus adentros Vas al y backstage. eso es, te vas al backstage, tocas corazoncito Sí, de una sí, forma además amante, un poco como estamos sí, justo ahora hablando, que bajas ese tono, remueves conciencia y te vas. y te vas. Entonces, es muy importante que no te compares, porque claro, si tú eres inspirador y te estás comparando con un motivacional, vas a estar frustrado forever. Es que la comparación siempre es odiosa. No, pero además es que no vas a conseguir que tu audiencia se levante y dé botes en el escenario contigo, Sí. pero porque no estás moviendo esa energía. Entonces, hay muchos oradores inspiracionales que son buenísimos, pero pierden su fuerza o lo abandonan porque creen que tienen que ser motivacionales y no ven la diferencia. Entonces es como, pero es que yo doy un discurso súper profundo, súper conmovedor y la gente no se sube al escenario a saltar porque no estás moviendo esa energía. Claro, Entonces, es es que muy importante que dependiendo de cuando la energía. elijas
sepas lo que esperar. Porque si te haces unas expectativas que no se van a cumplir porque no estás moviendo esa energía, es que vas a estar frustrado siempre. Entonces, si vas a elegir ser inspirador, acuérdate, la gente no se va a levantar dando saltos. Se va a ir a su casa un poco cabizbajo y tocado, pensando, ostras, esto que me han dicho hoy, pero probablemente no reaccionen y probablemente no es un público tan agradecido como el del motivacional. El motivacional es super showman. Sí, pero a medio y largo plazo, Sí, que yo no digo ¿eh? que sea mejor ni peor, pero que tengas en cuenta que si eliges esto, esto es lo que va a pasar. Más que nada Claro, por generar claro, por eso. expectativas. Hombre, también entiendo que también tienes que conocerte a ti mismo y saber cómo llegas mejor. Si no tienes, por mucho que no tengas esa energía, Claro, quizá no puede ser motivacional. Si tú empatizas mucho con la gente porque sabes escuchar, porque sabes poder ser inspiracional, pues sobre todo, pues, sabes cómo serlo, pero no te frustres intentando ser algo que tú no eres. correcto, correcto. Y luego llegamos al orador transformacional, que está dispuesto a acompañarte en tus momentos más tristes y oscuros para sacarte de allí. No te da la píldora de piénsalo y vete a tu casa, es, te doy la píldora, piénsalo, sé que estás hundido y te voy a sacar. Entonces, Wow. realmente este, que es el que decido que voy a hacer yo, Alberto, yo soy, y lo digo, soy oradora transformacional y me estoy formando para ello, Y se te nota. hace decir, te hace decir eso que no quieres decir y hacer cosas que no quieres hacer. Ujú. Te reta, porque te lleva a ser otra persona. O sea, es como la compilación de los otros tres. Te informa, te Sí, motiva, te inspira, pero es que realmente te transforma porque va contigo a tu sombra, a tu oscuridad, a tu infierno. Sabe dónde estás y te da las herramientas para salir. qué interesante. Qué difícil, ¿no, Laura? Porque eh, la verdad que si los pones en la balanza, seguramente cualquiera diría, "Jo, yo quiero ser transformacional, porque es Sí, como lo pero más intenso, pero también es una decisión personal, porque significa que te vas a meter en infiernos en los que debes primero estar preparado correcto. y segundo, tienes que tener muy claro que tu objetivo es ayudar en la vida, porque si no, Y aquí tienes que tener súper claro que probablemente te odien a ratos y que probablemente ni vas a ser amado, ni vas a ser ovacionado, ni vas a tener ese tipo de reconocimiento que tiene el motivacional. Que todo el mundo se muere por oírle y que todo el mundo le mola mogollón sus charlas y que llena estadios. O sea, aquí Víctor me da Club. igual, un Víctor Cooper, exacto. Yo Sí, también estaba pensando en Víctor, sí, porque además fue profesor mío en la universidad y lo conozco muy bien qué y estaba suerte. pensando en él. Sí, sí, tuve mucha suerte, pero además ya hace muchos años y Víctor estaba empezando, ¿no? Y no era quien es ahora, él ha hecho mucha evolución, pero tenerlo en clase era un lujo, porque era Madre, un motivacional siempre. sí. Pero Víctor tenía que venir cada vez a darte el chispazo. Y cada vez que venía, te ibas de su clase haciendo las cosas y queriendo hacerlas, pero tenía que volver a venir otra vez, ¿no? Y en cambio, el transformacional, tienes que tener en cuenta que puede ser para one to one, o sea, puede ser solo con una persona, sea tu audiencia una persona, o sea, 1 millón. Pero estás creando un clima, estás creando un ambiente donde estás haciendo hacer a la gente cosas que no quiere y donde le estás llevando primero al infierno para luego sacarle. No es que tú le lleves, es que ellos están y tú le estás poniendo el foco en que están ahí. Hay gente que no quiere saber que está en el infierno o que quiere ignorarlo. Entonces es incómodo decirle, no, no, es que estás en el infierno, por esto y por eso te estás dando cuenta de esto, esto y esto, ¿no? Y entonces es como si cogieras lo que ha dejado el inspiracional hecho, lo bajaras un nivel más y de ahí remontarás hacia arriba. Entonces, la intervención estratégica realmente va de orador transformacional. Tú cada vez que hablas eres uno de los cuatro.
Cada vez Sí, que hablas, eres uno de los 4. Simplemente hay que tomar conciencia de cuál es tu categoría, decidir si quieres desarrollarte en esta o desarrollarte hacia otra, y cada vez que comuniques con 1 o con 1000 o con 1.000.000, saber cuál estás siendo en ese momento, usando tus tonos de voz, conociendo tu voz, conociendo tu objetivo, tus expectativas. me encanta, Laura. Estoy pensando que si es verdad que en función también a quién te diriges, al público al que te diriges, ¿no? Eres uno u otro, ¿no? Pues yo qué sé, me pongo yo como ejemplo, pues en algún momento soy más informativo, Ujú. eh, cuando hago más mi función de periodista, que intento ser lo más objetivo posible. Con mi pareja seguramente quiero ser transformacional porque si ella tiene un infierno, yo me voy a ese infierno para intentar solucionarlo, aunque duela, ¿vale? Porque a veces sí es difícil decir las cosas, pero hay que decirlas para poder afrontarlas y de esa forma salir adelante. Y luego, sobre todo, con tus hijos, más que transformacional, que sin duda, porque que más que con un niño o con tu hijo vas a darlo todo, también con amigos, ese momento motivacional Mm. y ese momento inspirador, dependiendo de qué amigo y qué ¿Y qué circunstancia, circunstancia? porque Claro, el el, momento el de la cerveza, transformacional con los amigos también puede pasar. O sea, cuando un amigo tuyo está pasando una circunstancia muy, muy, muy dolorosa, hay gente que no sabe sostenerlo. Entonces, pues da el típico consejo pues más motivacional, o venga, tú puedes, o yo tal. Luego está el inspiracional de venga, pues yo haría esto o lo otro. Pero realmente el amigo transformacional, cuando estás en un momento muy crítico, es el que baja contigo y te ayuda a salir. Pero sí, eso muy poca gente tiene la energía, la preparación y las ganas de hacerlo. sí, el Y tiempo sobre todo también. de no dejarte arrastrar tú. O sea, porque cuando alguien está ahí abajo, es muy fácil que la cosa se invierta y en vez de sacarle tú te tiren a ti dentro. Ahí es que es lo que yo también estaba pensando en esa gestión emocional. Esa gestión Ujú. emocional es también tiene que ser, si decides ser transformacional, te tienes que preparar, porque Sí, si no, la gestión emocional es muy difícil. Y si tú te empatizas tanto con la persona de enfrente que te crees, te metes en ese infierno, como tú dices, ujú. es que quizá luego no sabéis salir ninguno de los dos. Claro, es como no vayas a buscar a uno que se está ahogando si no sabes nadar. Casi Ujú. mejor que llames al socorrista. Sí, vete mejor a sesiones con psicólogos o... Claro, entonces a veces ser un amigo motivacional o inspiracional no tienes por qué ser siempre transformacional, pero sí que puedes darle el tip de, oye, conozco a una persona que sabe hacer esto. Ujú. O ahora sería el momento de que consultaras con un profesional de este tema para que te ayude porque los demás no podemos. Y eso también es transformacional, también es muy valiente decir, yo no sé hacerlo, pero te acompaño con quien tenga que saber, ¿sabes? Porque a veces queremos resolver cosas que no estamos capacitados, entonces hacemos más daño que bien. Pues sí. Qué importante es esto de la comunicación, Laura, y gestionarlo, porque si no, al final ya vemos que hablamos de comunicación y cuando hablamos contigo desde esa perspectiva más personal y que debemos asumir de forma independiente cada uno de nosotros en función de nuestro papel y de nuestro canal, ¿no? Ujú. Pero cuanto más rascas, más te quieres rascar, ¿no? Esto es Claro, como claro, cuando te total, pica algo, total, porque la total. comunicación al final gestionas emociones principalmente, gestionas, modulas tonos. Corporalmente, por supuesto, la comunicación corporal y no verbal, que es ese 80-90% de lo que dices. ¿Cuánto tenemos que aprender de ti, no? Bueno, yo encantada de poder compartir lo que yo he estado aprendiendo durante mucho tiempo. Y te digo una cosa, que es que cada vez que lo cuento me ayuda a mí a ver cosas nuevas. Una vez tú decidas cuál quieres ser, escríbelo, comprométete y fórmate para ello. Muy bien. Haz una lista de qué tendría que tener yo para ser un motivacional, qué tendría que tener yo para ser un inspirador y qué tendría que tener yo para ser un buen informativo o un transformacional, ¿no? Entonces,
toma los pasos en esa dirección y avanza hacia el proceso. Y es eso. Pues dejamos que no te ese reto. porque no todo el mundo lo tiene que ser todo. Eso es un buen punto. No todo el mundo tiene que ser todo, No. así que decide, fórmate y ahí te dejamos, para acabar El con el reto. podcast, te dejamos este reto. ¿Qué quieres ser? ¿Informativo, motivacional, inspiracional o transformacional? Ahí está tu decisión. Muchas Alberto, gracias, Laura. Yo te diría que les animemos a que nos hagan preguntas y las podríamos resolver en un directo. Qué bueno. Pues sí, vamos a dejar unos días para que la gente vaya escuchando este podcast y en breve convocamos a un directo y que la gente nos cuente. Nos vamos a un Twitter Spaces, por ejemplo, una sala de chat en la que cualquiera puede subir a preguntar y ahí estarías tú para ayudarnos a todos. Genial. Alberto, un placer, como siempre, me ha encantado. Bueno, gracias. Que tengas un buen día.